Muy buenos días, hermanos. El día de ayer veía escenas de lo que está aconteciendo en la ciudad de Ecuador. Escenas totalmente terribles, desgarradoras. Gente sin apoyo, sin consuelo, sin esperanza, sin recursos, debido a que dicho país tiene una infraestructura totalmente en crisis. Faltan recursos, médicos, hospitales, pero sobre todo, la gente totalmente desesperada porque no sabe qué hacer con sus muertos. Una ciudad donde no llevan estadísticas, ni de gente que está infectada, ni de gente que está muriendo. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema a través del cual puedan hacer todas estas cosas. Un gobierno que no da la cara, que se esconde. Y es terrible lo que está aconteciendo en esa ciudad, que no es de primer mundo, como lo estamos viendo también que está sucediendo en Estados Unidos, lo que ya sucedió en España, en Italia, en Francia, lo que ahora está sucediendo también en Alemania y en Inglaterra. Nosotros aún, mis hermanos, todavía no llegamos a tal extremo, a tal situación. Ojalá Dios quiera que en su misericordia y en su gracia no lleguemos a ese extremo. Pero creo, mis hermanos, que para allá vamos. Situaciones totalmente terribles. Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Es por eso que en esta mañana quiero invitarles a que meditemos en Santiago, capítulo número 5, y en los versículos del 7 al 11, en los cuales la palabra de nuestro Dios nos dice lo siguiente: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. A través de estos breves versículos, quiero que meditemos en lo siguiente. Aquí se nos muestra y se nos dice que como creyentes en Cristo Jesús, todos nosotros debemos de ser pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la paciencia en el libro de Job siempre está relacionada con la prueba, con el sufrimiento, con la aflicción, con la adversidad, con el dolor. La palabra de Dios nos muestra claramente que nosotros vamos a tener que ser probados. ¿En cuanto a qué? En cuanto a nuestra fe. En Santiago capítulo 1, versículos del 2 en adelante dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Creo que nadie se goza en medio del dolor. Creo que nadie se goza en medio de la prueba. Como les decía, viendo este tipo de imágenes, mi corazón se quebrantaba. Y decía: pobre gente, Dios, ten misericordia de ellos. Señor, mira su dolor, mira su aflicción. Pero todo esto es simple y sencillamente consecuencia de que el hombre se ha apartado de Dios.
Se ha alejado de Dios. Y aquí está la prueba. El mundo está sufriendo. Tiene miedo. La gente está en temor. Pero dice la palabra de Dios aquí y se nos invita a que tengamos paciencia, aún en medio del dolor. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Vean lo que dice Hebreos capítulo número 10, versículo número 37. Hebreos 10, 37. Dice así: porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Esa es nuestra esperanza, hermanos, que Él viene y viene por su iglesia. Él está a las puertas, Él viene pronto. Dice, esperen un poquito, porque el que ha de venir vendrá. Hermano, te invito a que sigas esperando a nuestro Señor. Ya no tarda. Estamos en la recta final. ¿Sabes lo que es la recta final? Es ese último tramo para llegar a la meta, en donde tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo, en donde tenemos que dejar atrás todo lo que nos está agobiando, todo peso de pecado que nos asedia. Tenemos que dejarlo atrás, hacerlo a un lado y dar nuestro último esfuerzo, nuestro último empujón, porque la meta está delante. Y esa meta es que el Señor viene por su iglesia. Y vean aquí, regresando a nuestro texto en Santiago. Mientras Él viene, aprendamos a ser pacientes como el labrador. Dice aquí que el labrador va y siembra la semilla, pero tiene que esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Para qué? Para poder así recibir el fruto. Y nuestro fruto, hermanos, estamos a punto de recibirlo. ¿A través de qué? A través de ir a la presencia de nuestro Dios y verle cara a cara. Pero seamos pacientes, así como que, como el labrador, que con paciencia está esperando la lluvia. Pero también en segundo lugar, en el versículo número 9, mientras el Señor viene, aprendamos a no quejarnos los unos con los otros. ¿Te estás quejando con tu esposa en este encierro? ¿Ya no la aguantas? ¿Ya no aguantas a tus hijos? ¿Ya no aguantas a tus nietos? ¿Te estás quejando de qué comeremos el día de mañana o qué vestiremos? ¿Te estás quejando acerca de qué va a suceder si te contagias o no te contagias? ¿Te estás quejando porque tu refrigerador y tu alacena se están agotando? Aprendamos a no quejarnos. Te invito a que veas esas escenas desgarradoras donde la gente no tiene nada. Ni siquiera tienen un ataúd para enterrar a su muerto. Gente que se está peleando por la comida. Escenas terribles a través de ese programa que les he recomendado que vean y que sigan, Detrás de la Razón. Son escenas realmente desgarradoras, crudas totalmente. Entonces, aprendamos a no quejarnos, mis hermanos. ¿Tienes trabajo? Dale gracias a Dios. ¿Tienes comida? Dale gracias a Dios. ¿Tienes dinero? Dale gracias a Dios. ¿No lo tienes? Dale gracias a Dios. El apóstol Pablo había aprendido ¿a qué? A contentarse cualquiera que fuera su situación, ya fuera que tuviese o que no tuviese. Había aprendido a contentarse. Hermanos, vienen tiempos difíciles y la situación se va a poner peor. Pero Dios está con nosotros y por nosotros. En tercer lugar, dice aquí en el versículo número 10 que debemos de aprender de los ejemplos de aflicción y de paciencia de los profetas del Señor. ¿Qué hicieron los profetas en el Antiguo Testamento? Predicaron y hablaron la palabra de Dios. Le hablaron al pueblo que venía juicio, que tenían que ponerse a cuentas delante de Dios. Y el pueblo hizo oídos sordos. No se arrepintió de su pecado.
No quiso volverse a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Respaldó la palabra que hablaron los profetas. Y es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer el día de hoy. Tenemos que seguir proclamando y predicando la palabra de Dios, aunque el mundo haga oídos sordos y no quiera oír. Dios siempre va a respaldar su palabra. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Lo estamos viendo. Y la gente no quiere clamar a Dios, no quiere arrepentirse de su pecado, no quiere volverse al Señor. Tenemos que aprender de los profetas en el tiempo antiguo. También ellos sufrieron, también ellos padecieron por causa del nombre del Señor. Y termina este relato con otro ejemplo más en el versículo número 11. Dice que debemos de aprender de la paciencia de Job. Tú y yo, mi hermano, conocemos la vida de Job. Cómo Dios lo probó. Probó su fe, mas él, sin embargo, se mantuvo firme en su creencia. Él se mantuvo firme en lo que Dios decía acerca de su palabra, en las promesas de Dios. ¿Estás tú firme? ¿Tienes una fe inquebrantable como la de Job? Y dice aquí en el texto que Dios tuvo misericordia de él y fue bondadoso con él. ¿Sabes qué es lo que nos espera después de esta prueba? Después de este dolor y de esta aflicción. La gloria y el gozo en la presencia de Dios. Así es de que, mi hermano, te invito a que con paciencia tú esperes la venida del Señor. Y te alegres y te goces porque el Señor está a las puertas. Él viene y viene pronto. Que Dios bendiga su palabra.